Recibir una acusación por estafa es algo que desde luego puede paralizar a cualquiera. De repente todo está en juego, la reputación, el patrimonio y hasta la libertad. En este análisis que hemos preparado basándonos en la experiencia de Alonso y Sala abogados penalistas, vamos a arrojar un poco de luz. Vamos a desgranar qué significa exactamente esta acusación y, lo más importante, cuál es la primera línea de defensa. Si una persona se encuentra en esta situación, lo primero, de verdad, es no entrar en pánico. Y lo segundo, que es lo más importante, es entender. Comprender de qué se le acusa exactamente no es solo cosa de abogados, es absolutamente clave para poder articular una defensa eficaz. Y todo empieza por saber qué es y sobre todo qué no es una estafa para el Código Penal español. Muy bien, vamos al grano. Llega una denuncia o una querella por estafa. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es lo mismo que una simple deuda que no se ha podido pagar? ¿Qué es lo que la otra parte tiene que demostrar para que la acusación prospere? Bueno, para empezar a construir cualquier defensa primero hay que entender la definición legal. Aquí la tenemos, la definición oficial del artículo 248 del Código Penal. Es fundamental entender sus tres pilares. Primero, engaño bastante. Ojo, no vale cualquier mentira. Tiene que ser una maquinación más o menos creíble. Segundo, producir error en otro, o sea que ese engaño sea la causa directa de que la otra persona se equivoque. Y tercero, perjuicio y ánimo de lucro. Tiene que haber una pérdida económica para la víctima y la intención de conseguir un beneficio. Si falla uno de estos tres elementos, solo uno, ya no hablamos de estafa. Y este es un punto muy importante, ¿eh? A diferencia de un robo, aquí no hay violencia ni intimidación. La estafa es un delito, digamos, de astucia, de manipular la confianza. La acusación no tiene que probar que hubo fuerza, sino que existió un plan, una intención de engañar para viciar el consentimiento de la otra persona. Y aquí llegamos al corazón de la defensa. Esta es la gran batalla legal, la distinción que puede cambiarlo absolutamente todo. Porque, a ver, en España, no pagar una deuda no es delito. Por tanto, la clave es demostrar que estamos ante un problema de insolvencia, un negocio que salió mal y no ante un plan criminal. Ganar esta batalla es sencillamente fundamental. Esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda vemos los indicios que apuntan a un delito, un plan pensado de antemano para no cumplir, ocultar que no se podía pagar, falsificar documentos, y a la derecha lo que es un problema puramente civil. La intención era cumplir, pero surgieron problemas económicos inesperados. El objetivo de la defensa es, con pruebas, situar los hechos en la columna de la derecha. Y esta idea lo resume todo a la perfección. La pregunta del millón es el ¿cuándo? ¿Cuándo surgió la intención de no pagar? Si fue antes de firmar el contrato, la acusación dirá que es una estafa. Pero si la intención de cumplir era real y los problemas llegaron después, entonces estamos en el terreno civil. Demostrar ese después es la clave de bóveda de la defensa. Entender esta distinción es vital, porque claro, las consecuencias no tienen nada que ver. Ahora vamos a ver las posibles penas, para comprender a qué se enfrenta realmente una persona acusada y por qué una buena defensa es tan crítica. Para empezar, el tipo básico del delito. Para cualquier cantidad por encima de los 400 euros, ya estamos hablando de una pena de prisión que puede ir de los 6 meses a los 3 años. Pero fíjense cómo cambia el panorama. Si la cantidad defraudada supera los 50.000 euros, la pena se dispara. Ya no hablamos de un máximo de 3 años, no. Hablamos de un mínimo de 1 año y un máximo de 6. El salto cualitativo es enorme. Y el siguiente escalón, para estafas que superan los 250.000 euros, nos lleva a la máxima gravedad. Aquí las penas son muy serias, de 4 a 8 años de prisión, lo que en caso de condena significa un cumplimiento efectivo casi garantizado. Y mucho cuidado porque no solo es cuestión de dinero. Como vemos aquí, la pena también se agrava si la estafa recae sobre la vivienda habitual, si hay un abuso de confianza personal o profesional, si se intenta engañar a un juez en mitad de un pleito, o si la persona ya tiene antecedentes por este tipo de delitos. Bien, ya hemos visto el problema y lo que está en juego. Ahora pasemos a las soluciones. ¿Cómo se construye una defensa sólida contra una acusación de estafa? Pues hay 3 pilares estratégicos que son fundamentales. Aquí están. Primero, y el más importante, demostrar la buena fe. Hay que probar con correos, con documentos contables, con lo que sea, que la intención inicial era cumplir. Segundo, atacar el engaño. ¿Era la mentira tan sofisticada como para engañar a una persona razonablemente cuidadosa? Y tercero, un punto más técnico pero muy poderoso, la negligencia de la propia víctima. Si la otra parte no tomó las precauciones mínimas, la defensa puede argumentar que el derecho penal no debería proteger ese descuido.
Y esto nos lleva a ese concepto del engaño bastante, que es una idea que viene del Tribunal Supremo. Básicamente lo que quiere decir es que si el engaño es burdo, increíble o súper fácil de detectar con una mínima comprobación, puede que no se considere delito. Por ejemplo, si una empresa especializada no hace una comprobación básica antes de una gran operación, su posición como víctima se debilita. Y para terminar, vamos a ver los dos caminos que se abren cuando se recibe una acusación. Uno de ellos es un error garrafal que puede empeorar la situación de forma dramática. El otro, un acierto que puede ser la llave para evitar la prisión, incluso en el peor de los escenarios. El peor error que se puede cometer es la huida hacia adelante. Desaparecer, venderlo todo para parecer insolvente de repente, falsificar algún papel o simplemente cortar toda comunicación y no dar la cara. Estas reacciones, que a veces son fruto del pánico, son un regalo para la acusación. Para un juez, estas acciones pueden ser la prueba definitiva de que sí, de que existía un plan para defraudar desde el principio. Y aquí, por el contrario, tenemos el gran acierto, la acción más poderosa que una persona acusada puede llevar a cabo. Consignar el dinero en el juzgado, incluso sin admitir culpabilidad, se conoce como reparación del daño. Es un atenuante tan potente que puede reducir la posible pena hasta el punto de que, aunque haya condena, se pueda suspender la entrada en prisión. Es un cambio de juego absoluto. Y al final todo se reduce a esta pregunta. ¿Estamos ante una operación comercial que salió mal, un riesgo empresarial que no funcionó, o existió desde el primer momento un plan deliberado para engañar? Demostrar la respuesta correcta con pruebas y con una buena estrategia es lo que marcará la diferencia entre acabar con una deuda civil o con una condena penal. El futuro judicial depende por completo de esa respuesta.